disciplinas. Por eso se dice estudio interdisciplinario. ¿Y qué cosa implica la argumentación? Bueno, sustentar un punto de vista, pues, ¿no? Un debate, una discusión. Y aquello de la persuasión está más bien en ámbitos como, por ejemplo, la argumentación jurídica. Cuando el abogado está defendiendo a alguien, ahí yo busco persuadir. O sea, no solamente busco defender adecuadamente un punto de vista, el abogado hace eso, sino que también busco convencer, persuadir al jurado o al juez. Ahí sí se puede hablar de persuasión. O sea, en ese caso sí, pues, ¿no? En ese caso sí vale hablar de persuasión. Entonces, la argumentación es un tipo de texto, ¿no?, el cual es estudiado por el ámbito de la teoría de la argumentación, en el que intervienen diversas disciplinas. Normalmente se toma como base la filosofía del lenguaje, ¿no? La filosofía del lenguaje, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito de eso, pero en lo siguiente. Entonces, la argumentación, ¿qué cosa es? Simplemente sustentar un punto de vista, ¿no? Sustentar un punto de vista frente al interlocutor, ¿no? Defender un punto de vista. Pero a su vez también la argumentación es un acto comunicativo. Ahora, eso de acto comunicativo ya deriva de un concepto que maneja John Searle, ¿no? John Searle es un filósofo del lenguaje. Voy a poner el nombre por ahí mejor. Voy a poner en el chat el nombre. No aparece en ningún lado, sino que a mí me parece importantísimo ese nombre, porque se está mencionando aquí acto de comunicación. Y el término que él acuña precisamente es el de acto de habla, que es lo mismo, pues. Un acto de habla es un acto de comunicación, ¿no? De ahí lo han tomado. De ahí lo han tomado. Un ratito. Y así está. John Searle. John Searle habla de actos de habla. De actos de habla. O acto de comunicación. ¿Y por qué dice John Searle habla de acto de habla? Porque el lenguaje articulado, el lenguaje normal, el lenguaje común, básicamente tiene naturaleza oral. La escritura es un complemento posterior, ¿no? El lenguaje ha nacido como algo oral, ¿ya? O sea, a eso se refiere con acto de habla. Todo acto comunicativo es un acto de habla. El concepto deriva de lo que plantea John Searle, que es un pensador del lenguaje, del lenguaje. De ahí han tomado. Entonces, la argumentación es un acto comunicativo, un acto de habla, pero también es la sustentación de un punto de vista, pues, la defensa de algo, ¿no? Frente a alguien, a un interlocutor. Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, la argumentación yo sustento y a la vez es un acto comunicativo. Relevancia, pues. Ya hemos dicho que varias disciplinas intervienen en el estudio de la argumentación propiamente, ¿no? No solamente la lógica formal, ¿no? Se puede simbolizar la argumentación, es un enfoque lógico. Interviene la filosofía del lenguaje, la lingüística del texto, ¿no? La lingüística del texto, ¿no? Por ejemplo, ahí hay otro nombre, voy a poner uno de los que sobresalen, es Tim Van Dyck, que es un lingüista del texto holandés, ¿no? Holandés. Ya, es un holandés. Él rescata o recoge muchos conceptos de ser, ¿no? Incluido el concepto de acto de habla, ¿no? Lo recoge, hace eco de eso, ¿no? Y de otras cosas más, ¿no? Claro, para Tim Van Dyck, en el caso de él, existe una diversidad de textos. El texto argumentativo, la argumentación, discurso argumentativo, etcétera, es simplemente un tipo de texto. En cambio, para la teoría de la argumentación, el texto argumentativo es el texto más importante, ¿no? Claro, son dos enfoques distintos, ¿no? Lo uno es desde el ámbito de la lingüística del texto, Tim Van Dyck, es un texto más, dice. En cambio, para la teoría de la argumentación es
el texto más importante, ¿no? Es el objeto de estudio de la teoría de la argumentación, el discurso argumentativo, o argumentación, o texto argumentativo. Entonces, ahí está. Ya, intervienen diversas disciplinas. Bueno, ya hemos citado dos nombres, el de John Searle, el de Tim Van Dyck. Vamos a sumarles dos más que ya son propiamente de filosofía, ¿no? En el caso de Charles Perelman, o Chaim Perelman, se interesa bastante por la retórica, por el discurso retórico. En realidad lo que le interesa a Perelman es la argumentación jurídica, ¿no? La argumentación jurídica. Ya por eso, claro, y en la argumentación jurídica hay bastante de retórica, ¿no? Bastante retórica. De hecho, el abogado que defiende al acusado constantemente está empleando figuras de retórica, ¿no? Y se va incluso a veces al aspecto puramente falaz, ¿no? Por ejemplo, que se vio en la clase pasada, buscar la compasión, ¿no? El argumentum ad misericordiam, por ejemplo. Eso, por ejemplo, para Perelman tiene bastante valor, cuando el abogado, en este caso, busca convencer o persuadir al juez, a los jurados, ¿no? Claro, ahí ya intervienen otros tipos de enfoque, ¿no? Está la persuasión, hay lo que se llama un enfoque psicológico, ¿no? ¿Cómo es que una persona que está argumentando toma como parte de su argumentación, pero aunque propiamente no pertenezca, ¿no? Algunas cuestiones que pertenecen al entorno para persuadirlos? Por ejemplo, las creencias del jurado, ¿no? De repente es una sociedad muy conservadora, la mayoría de los jurados tienen creencias religiosas, ¿no? Valores morales, ¿no? Basadas en la religión. Toma eso en cuenta, ¿no? Eso que ya pertenece al contexto, ¿no? Que vendría a ser el sexto elemento de la comunicación, ¿no? En la comunicación hay emisor, receptor, código, canal, ¿no? Mensaje, pero también hay un elemento que es el contexto o referente o circunstancia, ¿no? Que es todo lo que rodea un proceso de comunicación. En este caso es todo lo que rodea al discurso argumentativo, en este caso en un juzgado. ¿Ya? Entonces, eso lo considera el abogado, pues, ¿no? Para convencer, para persuadir. Claro, analizar eso ya implica dos cosas, ¿no? Primero, un enfoque psicológico, ¿no? Otra disciplina más, ¿no? Pero también un enfoque lingüístico del texto, porque hay una parte de la lingüística del texto que se llama pragmática. A la pragmática le interesa todo lo que esté relacionado con el contexto, circunstancia o referente, que ya hemos dicho es el sexto elemento de la comunicación, ¿no? Y eso lo hacen notar lingüistas del texto precisamente como Tim Van Dyck, ¿no? Precisamente tiene un libro que se llama Texto y Contexto, ¿no? ¿Qué relación hay entre ambas? Y se nota bastante en el discurso argumentativo, en la argumentación jurídica, pero también en el discurso político, dice, ¿no? Tim Van Dyck. En el discurso político yo político busco convencer a las masas, ¿no? Ahí también se ve aquella figura de cómo la relevancia, lo que cree, lo que cree el auditorio en este caso, ¿no? Valores, creencias, que son elementos que están en la sociedad, en lo contextual. Tópicos le interesa a Perelman, sobre todo la argumentación de tipo jurídico, pues, ¿no? La argumentación jurídica, eso le interesa a Perelman. En cambio, en el caso de Stephen Toulmin, a él le interesa la argumentación moral en ética y la argumentación en ciencia, ¿no? En ciencia, ¿no? Es un enfoque mucho más filosófico que el de Perelman, el de Toulmin, ¿no? El de Toulmin. Por ejemplo, en cuanto a lo moral, ¿no? En cuanto a lo moral, por ejemplo, hay un debate sobre la eutanasia, por ejemplo, o el aborto. Ahí tú tienes que argumentar de manera racional y compleja, ¿no? Porque son temas difíciles, ¿no? Por eso él es el que propiamente dice que la argumentación es algo complejo, dice, ¿no? En sí el texto argumentativo es algo complejo, ¿no? Claro, se está refiriendo, por ejemplo, en este caso, a una argumentación ética, pues, ¿no? Sobre temas difíciles.
Entonces ahí está uno, ¿no? Un caso. En la ciencia también, naturalmente, pues, ¿no? La argumentación en ciencia, por ejemplo, mm, la ciencia de por sí tiene sus propios parámetros. Cuando se sustenta un punto de vista en ciencia, en una investigación científica, esta tiene sus propios parámetros, ¿no? Por ejemplo, definir los términos que se emplean en un ámbito de estudio, investigación. Entonces, al momento de argumentar, el científico está bastante parametrado en muchos aspectos, ¿no? Está ceñido a normas, ¿no? A diversas normas. Uno de ellos, bueno, ¿no? Delimitar, establecer la definición de lo que está investigando, ¿no? Términos en la investigación significan una sola cosa. La palabra tallo, la palabra crecimiento, por ejemplo, si se investiga, por ejemplo, crecimiento de plantas, ya, por decir algo, ¿no? Entonces, a Tulmen le interesan los textos, las argumentaciones morales, pero también las científicas, ambas. Y a Perelman la argumentación jurídica. Por eso le interesa la retórica, la lógica aristotélica le interesa bastante a Perelman, ¿no? El silogismo. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, tipos de argumentación o de argumentos. Bueno, aquí dice en términos formales. ¿A qué se refiere argumentación en términos formales? Aquí está términos formales por ambientes formales. Ya estaba pensando un poco en eso porque la palabra formal, bueno, tiene más de un significado, pues, ¿no? Significa también simbolización lógica, como se va a ver más adelante, ¿no? Pero en este caso no. Se está refiriendo a ambientes formales. Por ejemplo, un ambiente académico. Un ambiente académico en la sustentación de una tesis es un ambiente formal. Incluso en un aula, cuando se organiza un debate, igual, ¿no? Es un ambiente, sigue siendo formal, porque hay pautas, hay normas. En un juzgado, un abogado que defiende su punto de vista, bueno, ahí también eso es una argumentación, un ámbito formal. Entonces, si hay argumentaciones formales o en ámbitos formales, los hay también en ámbitos informales o argumentaciones en términos informales, pues, ¿no? Donde, por ejemplo, en la calle, dos amigos conversan, ¿no? Sobre algo banal como el fútbol. Uno defiende por qué el jugador X es un buen jugador, es muy bueno, ¿no? Y empieza a argumentar ahí. Y esa es una argumentación en términos informales o un ámbito informal, pues, ¿no? O en la casa, ¿ya? Sobre algún tema X, igual. ¿No? Entonces aquí eso de términos formales se refiere simplemente al ambiente formal o académico, ¿no? Académico o el juzgado también puede ser, ¿no? Puede haber hay una argumentación formal, con normas, con pautas, ¿ya? Ahora, viendo así, ¿qué tipo de argumentos hay? Lo más importante son el deductivo y el inductivo. Por ahí hay otros, ¿no? Pero no vienen al caso porque incluso hay algunos que son una mezcla de ambas cosas, ¿no? No vienen al caso aquí, ¿no? Porque nos vamos a ceñir aquí al material, porque estos son los más importantes, ¿no? Y son los únicos que se suelen citar, pues, o se suelen citar en el 90 y tantos% de los casos, ¿no? Ya, deductivo e inductivo. Tenemos una idea de lo que es la deducción, ¿no? Partir de cosas generales a lo particular, y inducción, lo contrario, de cosas particulares a lo general, ¿no? En la deducción vamos, como ocurre en las matemáticas, hay un planteamiento general, una ley general, una pauta general, y se aplica a casos particulares. Y en la inducción al revés, pues, ¿no? Eso es como algo general. Algo de eso hay aquí, pero no tanto así. En una deducción, ¿no? En un argumento deductivo, ¿qué cosa pasa o qué característica hay? Que la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Ocurre necesariamente la conclusión.
necesariamente ocurre. En cambio, en la argumentación inductiva, la conclusión no es algo que ocurre necesariamente, sino es algo probable, tal vez, quizás, es algo probable, la conclusión. Ese es un rasgo general que se cita. Ahora, pero lo otro, eso de general, en el caso de la deducción, ¿no? De lo general a lo particular, ¿se ve algo de eso aquí? Sí. Claro, ¿dónde está en la argumentación deductiva que está en el ejemplo, el enunciado general? Bueno, ahí está, ¿no? Todos los letrados son cultos, ¿no? Todos los letrados son cultos. Es un enunciado general. Necesariamente, por eso algunos señalan que una característica que se presenta en la argumentación deductiva es que hay un enunciado general, necesariamente. No, necesariamente, no, necesariamente. ¿Y la conclusión qué? La conclusión, bueno, vemos que es particular, pues, ¿no? Entonces ahí sí se ve la forma de la deducción general, ¿no? Pero guíense más por el carácter de necesidad. En la deducción necesariamente ocurre, en cambio en la inducción, en la argumentación inductiva, es un tal vez, un probablemente. Entonces ahí está, ¿no? Y en la argumentación inductiva, casos particulares, ¿no? Ahí están igual, ¿no? Adán es hombre y es mentiroso, Bernardo es hombre y es mentiroso, Carlos es hombre y es mentiroso. ¿Qué cosa concluyo? ¿Que Daniel es mentiroso necesariamente? No. Daniel tal vez, muy probablemente, quizás sea mentiroso. Entonces, ese carácter de probabilidad es el rasgo esencial en la argumentación inductiva, ¿no? Necesariamente, siempre la conclusión es algo probable, un tal vez, un quizás. ¿Ya? Entonces, un quizás, un tal vez. Igual, si yo aplico la analogía a la ciencia, igualito, ¿no? El calor dilata el cobre, el calor dilata el hierro, ¿no? El calor dilata X metal, ¿ya? Y abajo, no puedo decir yo que tengo un trozo de metal en el laboratorio, que categóricamente va a ocurrir, aunque ocurre, ¿no? Sino que simplemente afirmo que muy probablemente el trozo que tengo entre las manos, que es, ¿no? Es aparentemente hierro, se va a dilatar con el calor. Siempre la forma aquí, lo adecuado en la argumentación inductiva es el tal vez, ¿no? El probable. Se nota más cuando se habla de climas. Por ejemplo, cuando yo digo, antes de ayer salió el sol, ¿no? Hubo calor, etc. Ayer igualmente salió el sol, ¿o no? Hubo también calor, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puedo concluir? Que hoy probablemente, tal vez, quizás haga calor, ¿no? Salga el sol y haga calor, ¿no? Igual con la lluvia, ¿no? Antes de ayer llovió, hoy día, ayer también llovió, ¿no? Hoy día probablemente, tal vez, quizás llueva. Entonces, ese tal vez, ese probable es lo más característico en la argumentación inductiva, ¿ya? Entonces, por eso hay que guiarnos, ¿no? En cambio, en lo otro, en la conclusión, necesariamente ocurre, ¿no? Necesariamente ocurre, necesariamente ocurre. Entonces, bueno, dos características en todo caso, ¿no? La primera, en la deducción, la conclusión necesariamente deriva de las premisas 1, y lo segundo, complementariamente, hay un enunciado general, ¿no? Y la conclusión es un enunciado particular en la argumentación deductiva. Y en la inducción, la conclusión es probable, es un tal vez, es un quizás. Y como segunda característica, ¿no? Hay casos particulares, ¿no? Y la conclusión es implícitamente, ¿no? Claro, es muy, en la conclusión, como estoy diciendo, A es mentiroso, B es mentiroso, C es mentiroso, ¿no? Implícitamente se debería decir todos los hombres son mentirosos, ¿no? Pero eso no es cierto, pues, ¿no? Entonces,
Claro que por ahí hay algunos hombres que son mentirosos, ¿no? Entonces, lo más lógico es poner en la argumentación es, tal vez X, que es un hombre, sea mentiroso, ¿no? Eso es lo más adecuado, ¿no? Por eso es que ahí en la argumentación inductiva siempre aparece el tal vez, el probablemente, el quizás, ¿no? El quizás. Ya, necesariamente, bueno, siempre ocurre así en la argumentación inductiva. Pero dos características para cada uno en realidad, ¿no? Una más, aparte de la que se menciona ahí, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Análisis de argumentos. Análisis de argumentos. En un texto argumentativo, en realidad hay, en el 90% de los casos, lo que hay son premisas explícitas, ¿no? Explícitas, en más del 90% de los casos. La premisa explícita es la que uno lee o escucha, ¿no? Si es un texto argumentativo oral, ¿no? Se menciona directamente, ¿no? En cambio, hay un conjunto de premisas que no se menciona, están ocultas. En la mente, ¿no? Están ocultas ahí. Esas son las llamadas premisas implícitas u ocultas, ¿no? Ocultas. Pero en la mayoría de los casos, en una argumentación, la premisa es mencionada, es explícita, ¿no? Hay esos dos casos, ¿no? ¿Dónde se ven ambos casos, ambas premisas? Premisa explícita e implícita, en los sentimemas. En los sentimemas, que es un tema que pertenecen a la retórica antigua, a la aristotélica, al estudio del silogismo. Algunos al entimema lo llaman silogismo incompleto. Es un nombre que se le da. ¿Por qué se le da? Ya hemos visto que el silogismo es un razonamiento que consta de dos premisas más conclusión. En el caso del entimema, lo que hay es una premisa e inmediatamente la conclusión, ¿no? Y le falta una premisa más para hacer un silogismo. ¿Dónde está esa premisa? En la mente, en el entendimiento. Con eso serían dos, ¿no? Y la conclusión, ¿no? Es por eso que se le llama silogismo incompleto, pues, incompleto. Ahora, curiosamente, si bien el entimema o razonamiento corto de una premisa más conclusión, por ahí la premisa escondida, es un tema de la retórica clásica, retórica aristotélica, se emplea bastante en el ámbito de la ciencia, de manera natural se emplea, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, el cobre se dilata con el calor. Por lo tanto, yo que tengo un trozo de cobre entre mis manos, lo voy a someter al calor, se debería dilatar, ¿no? Por efecto del calor. ¿Y cuál sería ahí la premisa oculta que está en la razón, en el entendimiento? Que el calor dilata los metales, pues, ¿no? Con eso ya serían 1 más 1 y la conclusión. De ese tipo de razonamientos en ciencia hay constantemente de manera natural. Entonces, a lo que vamos es que, al igual que el silogismo es un razonamiento correcto, ¿no? El entimema, bueno, también lo es, pues. Pero así como hay silogismos que son válidos e inválidos, igual, ¿no? Hay entimemas que son válidos e inválidos, ¿no? Aunque no he visto, hay ejemplos escasos de entimema incorrecto, ¿no? Porque bueno, el que está ahí, por ejemplo, como ejemplo, es también incorrecto, ¿no? Y es una argumentación bastante común, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, María golpea a los animales de la calle, por lo tanto María es mala. ¿Y cuál es la premisa oculta? Que la gente que maltrata a los animales es mala, ¿no? Es mala, ya está, ¿no? Entonces es un razonamiento del tipo entimema, con una premisa oculta, ¿no? Y adecuado, ¿no? El razonamiento es adecuado. Ya, es adecuado, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí está la premisa explícita, que maltrata a los animales. La implícita, quienes maltratan a los animales son malos, ¿no?
y por lo tanto, si Ricardo hace eso, entonces es malo, pues, ¿no? La conclusión, ¿no? La premisa implícita entonces es la que está oculta en la razón, en el entendimiento, en el entendimiento. Hubiera sido bueno, es que es difícil encontrar un entimema, al menos para mí, un entimema que sea incorrecto. Sí hay en ciencia, como hemos dicho, constantemente se usa, ¿no? Y eso yo le he comentado con un profesor y constantemente se usa, ¿no? Y es el tema que maneja precisamente lo que resalta Toulmin, ¿no? El entimema es constantemente usado por el hombre de ciencia, de manera natural, ¿no? De manera natural, ¿no? Y que en ciencia, bueno, está en las ciencias naturales está el carácter del tal vez, del probable, ¿no? Bastante también. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, hay dos tipos de premisa. El entimema es un razonamiento corto, se le llama silogismo incompleto también, ¿no? Truncado también le dicen. Y es una forma correcta de razonamiento. Hay válidos y hay inválidos, como el silogismo igual, ¿no? El silogismo es correcto y hay válidos y hay inválidos, ¿no? De repente hay una pregunta en el chat. Bueno, en el chat pueden poner preguntas. Voy a abrir el chat, creo que no hay nada. Ya, no hay nada. Ahora ya, defensa de una tesis. Bueno, una tesis en el fondo es un texto argumentativo grande, ¿no? Porque en la tesis lo que se defiende, bueno, se defienden un punto de vista y a veces hasta más, ¿no? Hasta más. Es un texto argumentativo, ¿no? La tesis. Ya, la tesis. Ya, yo tenía otro ejemplo de texto deductivo e inductivo acá. Voy a volver a lo anterior, a lo más antes. Ya, esto de aquí, miren, texto deductivo. Un ejemplo, ¿no? Los gatos son animales que ven en la oscuridad, que vendría a ser una premisa general, ¿no? Para texto deductivo, argumentación deductiva. Misifus es un gato. Por lo tanto, Misifus puede ver en la oscuridad. Es una argumentación deductiva. Y en el caso de inducción, bueno, sí lo mencioné, ¿no? Algo parecido, ¿no? Hoy, jueves, llovió. Ayer, que era miércoles, ha llovido. Por lo tanto, mañana, que será viernes, probablemente, quizás, tal vez llueva. Eso sería una argumentación inductiva, ¿no? Inductiva, ¿no? Que se ve bastante en ciencias naturales. Profesor. Ya, ¿sí? Tengo una pregunta corta. Las premisas implícitas son aquellas que no se mencionan, ¿verdad? La implícita no se menciona, pues está oculta en la razón, se sobreentiende, mejor dicho. Ok, profesor, gracias. Ya, no se menciona, por eso son implícitas, pues. Están en el entendimiento y uno implícitamente ya tiene de antemano, porque la sociedad lo dice de repente, que los animales, los que maltratan animales son malos, ¿no? Ya la considera en la mente ya. ¿No? Entonces, cuando ve a una persona golpeando animales, la asocia a esa premisa que tiene la razón y dice, esa persona es mala, ¿no? Esa persona es mala. Entonces, es una premisa oculta, ¿no? Etcétera, oculta. Vamos a volver a ese punto. Claro, es una premisa oculta, ¿no? Pero la gran mayoría de premisas son explícitas en las argumentaciones, salvo en el caso de los sentimemas, ¿no? En el caso de los sentimemas, que en ciencia hay bastante, se emplea constantemente, hay una premisa oculta, ¿no? Yo puse un ejemplo, bueno, el ejemplo clásico con los metales, pues, ¿no? El hierro con el calor se dilata, ¿no? Entonces yo tengo un trozo de hierro en el laboratorio
Por lo tanto, ¿no? El trozo de hierro que tengo en el laboratorio, si lo someto al calor, muy probablemente, bueno, se va a dilatar también, pues, va a pasar lo mismo. Y la premisa oculta ahí es, la que no se menciona, es que el calor dilata los metales. Claro, que es una ley general, ¿no? Que ya no necesita mencionarse, se sobreentiende en este caso, ¿no? Se sobreentiende en este caso. Al menos en este caso, el enunciado general es una ley. A veces es solamente una hipótesis en ciencia, ¿ya? A veces solamente es una hipótesis, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? Entonces, se usa bastante ahí el entimema, el razonamiento corto, ¿ya? El razonamiento corto. ¿Ya? Bueno, entonces en un entimema hay premisa explícita, una premisa oculta o implícita y la conclusión, ¿no? La implícita no se menciona, pues. En realidad se sobreentiende, ¿no? Uno la sobreentiende, ¿ya? De repente porque lo dice la sociedad, por ejemplo. ¿Ya? La defensa de una tesis, bueno, es una argumentación, pues. La justificación racional es otro concepto de argumentación. Claro, cuando yo defiendo una tesis, argumento cosas a favor, ¿no? ¿No? Muchas cosas a favor. Ahora, ¿qué forma tiene una argumentación? Bueno, tiene premisas, ¿no? Que ya se ha visto. Tiene una premisa, tiene dos premisas, puede tener más premisas, ¿no? 3, 4, 5. Y tiene la parte de la conclusión. En la conclusión hay un conector de inferencia, ¿no? Que es por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, etcétera, ¿no? Es lo que los lingüistas del texto llaman conector de texto, ¿no? Bueno, el conector de inferencia, ¿no? Si quieren, ¿ya? Y inmediatamente la conclusión, ¿no? Por lo tanto, esto es de esta manera, ¿no? Entonces, tres componentes nada más: premisas, el conector de texto o el conector de inferencia y la conclusión. La conclusión. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura, ¿no? Una estructura sencilla que no vamos a hacer. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, cuando uno argumenta, hay contraargumentos. Contraargumentos. Y estos contraargumentos son ¿para qué? Para desbaratar nuestra defensa. Pues, cuando Toulmin define la argumentación, dice: la argumentación es algo complejo precisamente porque desde el momento en que tú estás buscando sustentar un punto de vista, también estás planificando cómo defenderte de los contraargumentos que vienen a desbaratar tu perspectiva, ¿no? Eso lo señala Toulmin. Entonces, hay contraargumentos que buscan desbaratar los argumentos. Han puesto un ejemplo simple ahí que guarda relación con la clase pasada, ¿no? Con la falacia del equívoco. Entonces dice: la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como es madre hay que respetarla. En este juego que es una argumentación así como ejemplo, a modo de ejemplo, la palabra madre tiene más de un significado, lo cual genera confusión, ¿no? Una falacia de ambigüedad, ¿no? Que se conoce como equívoco, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, el contraargumento. En lo siguiente, el argumento es, si bien es cierto que los psicólogos defienden, ¿no? El uso de los videojuegos porque ¿no? Estimulan a los infantes, ¿no? Sin embargo, esto tiene aspectos negativos, y ahí viene el contraargumento, ¿no? Que genera adicción, ¿no? Genera adicción, nuevas formas de ocio, ¿no? Se ve bastante este tipo de... se hizo un estudio referido a esto en Japón, ¿no? En Japón, donde hay bastante afición a los videojuegos, ¿no? Que efectivamente generan adicción, generan mucho ocio, adicción, ¿no? Tienen un nombre incluso para los adictos a los juegos, les llaman hikikoris, me parece. Ese sería un contraargumento, ¿no? La parte negativa, ¿no? ¿no? Para desbaratar lo que tú estás defendiendo.
Ahora, ¿cómo es la argumentación en ciencia? Bueno, ya hemos dicho que en ciencia, en la argumentación científica es donde hay más rigurosidad, porque en filosofía todavía en la argumentación filosófica hay un escape hacia lo retórico, ¿no? Hacia lo retórico. Pero pues cuando se hace una argumentación científica hay pautas establecidas, pautas rígidas, ¿no? Pautas rígidas que no se pueden romper fácilmente o no se pueden romper simplemente. No se pueden quebrar. Ya, por ejemplo, la argumentación en ciencia, la argumentación científica necesita evidencia empírica. Por ejemplo, cuando Lavoisier decía, ¿no? Había una teoría en la época de Lavoisier que era la teoría del flogisto, ¿no? Según la cual los cuerpos arden por la cantidad de flogisto que hay en ellos. Cuanto más flogisto tienen, bueno, el cuerpo arde más, decía, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el petróleo hay mucho flogisto. Por eso es que cuando lo enciendes, bueno, arde mucho, pues, ¿no? Ya, bueno, así. El papel igual, ¿no? El prendes y se consume totalmente, se quema. Tiene mucho flogisto. ¿Qué cosa decía Lavoisier? Que lo que hace que los cuerpos ardan no es lo que está adentro, ¿no? Lo que hace que arda algo, no es lo que está adentro, sino es algo que está afuera, dice. Es un elemento externo, ¿no? Empieza a argumentar, ¿no? Empieza a argumentar. Es un elemento que está afuera, que lo que hace es producir o estimular la combustión, ¿no? De algunos cuerpos, bueno, pues no arden más que otros, pero es porque asimilan más el oxígeno. Bueno, no dice, en algún momento lo va a decir que es el oxígeno, pues, ¿no? Este elemento que está afuera es el oxígeno. Habla de la combustión ahí. Empieza a argumentar. Claro, ahí necesita evidencia empírica, bueno. Aporta pruebas empíricas. Pues la más simple es aislar un cuerpo que se está quemando, ¿no? Es un cuerpo empapado en petróleo, bueno, se debe consumir totalmente, pero si se le aísla con una campana, sea de vidrio o cualquier otro material resistente, simplemente se va a apagar, pues. Se acaba el oxígeno, se apaga. ¿No? Se acaba el oxígeno. Ese es el concepto, por ejemplo, que se usa cuando se hacen extinguidores, por ejemplo, de polvo químico, ¿no? Lo que hace el polvo químico es cubrir toda la superficie, entonces ya no hay combustión, ya no asimila el cuerpo que está ardiendo oxígeno, se apaga. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esa es la evidencia empírica. Entonces cuando uno argumenta algo en ciencia necesita evidencia empírica, ¿no? Esa es la primera cuestión. Lo segundo, en una argumentación científica yo busco explicar, bueno, algún hecho natural, pues, ¿no? La respiración de los seres vivos, la combustión de los cuerpos, ¿no? El movimiento de los planetas, ¿no? O algún hecho social o fenómeno social, ¿no? ¿Por qué ocurre la pobreza, por ejemplo, en algunos sectores sociales, ¿no? Por ejemplo, o por qué ocurren las guerras, ¿no? Ya, entonces, la ciencia tiene solamente, explica dos cosas, ¿no? O hechos naturales o hechos sociales, ¿no? No hay más, no hay más. Y la tercera característica, esto que ya estamos reiterando siempre, que la argumentación en ciencia y la ciencia en sí se ciñe a normas rígidas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de argumentar, lo primero que se hace es definir los términos. Un término solamente puede significar una cosa, y así se evita la falacia del equívoco, ¿no? La famosa falacia del equívoco. También normas, pues a la hora, por ejemplo, de investigar, yo voy a recoger una muestra ya. Quiero investigar que si verdaderamente, efectivamente, los solteros son los más felices. Aplico 100 encuestas, ¿no? 100 encuestas en diversos estratos sociales, ya. Aleatoriamente, hombres y mujeres, ya, igual. Voy a encontrar que el 90% son felices y hay 10% de infelices. Aparece la contingencia ahí, ¿no? Que ya hemos dicho que es lo común en ciencia. No se da nunca aquello del 100%, pues, ¿no? No se da. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, se ciñen pautas, hay pautas para recolectar ese tipo de información, ¿no? Para después aplicar análisis estadístico a esas encuestas, al muestreo, pues. Los que constantemente están haciendo estos muestreos, curiosamente, son las empresas que venden, ¿no?
quieren ver qué impacto tiene un producto en los sectores sociales, ¿no? En determinados sectores, o también las que hacen encuestas políticas, ¿no? Por ahí para utilizar esa información en un discurso apropiado, ¿no? Del que está postulando. Bueno, eso lo hacen los que tienen plata e invierten en eso, ¿no? Por eso es que hay aquello de regular el dinero en las campañas políticas. Bueno. Entonces, hay estas tres características en la argumentación científica, ¿no? Las pruebas, dos cosas explican fenómenos naturales o sociales y las normas rígidas establecidas que hay en la argumentación en ciencia. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, la argumentación, razonamiento argumentativo, discurso argumentativo, texto argumentativo, discurso argumentativo, como más lo suele llamar Tim Van Dyck, es un tipo de texto. Tiene varios enfoques, ¿no? Y esto también lo señala Tim Van Dyck. Todo texto en sí, no solamente el discurso argumentativo, el razonamiento, ¿no? La argumentación, se puede simbolizar en términos lógicos o se puede simbolizar de manera lógica. Todo texto se puede simbolizar, dice, ¿no? En este caso, el texto argumentativo también cae en esa característica, pues. ¿El texto argumentativo se puede simbolizar? Sí. Pero claro, cuando yo simbolizo, tengo una estructura lógica, ese estudio es propiamente ya un enfoque formal. En este enfoque formal ya no interesa el significado de los enunciados, las proposiciones. Interesa la estructura correcta de lo formalizado, ¿no? Bueno, ahí es lo que está ahí, por ejemplo. No interesa el significado de los enunciados. No interesa qué significa el enunciado, la proposición P, ¿no? Atómica, ¿ya? O la proposición molecular P, entonces Q, ¿ya? No interesa. Interesa la estructura correcta de todo el razonamiento, ¿no? Ya, eso es un enfoque formal. Luego está el enfoque material o enfoque del discurso lingüístico, ¿no? El enfoque material o lingüístico, ya, para que se entienda mejor. En este caso sí, pues interesa el significado, el contenido de las proposiciones. Interesa que las proposiciones sean verdaderas o falsas. Y hemos dicho en esos casos, ¿no? Las oraciones, para que sean proposiciones, los enunciados, para que sean considerados proposiciones, hemos dicho que sus elementos deben pertenecer al ámbito natural, al ámbito material, si se quiere. Hay una correspondencia, ¿no? Si yo digo la Tierra es un planeta, esos elementos, planeta y Tierra, pertenecen al ámbito material, real, físico, bueno, sí, pues, ¿no? Entonces, esa oración es propiamente una proposición. Podemos decir que es verdadera o falsa, ¿no? Que eso ya se comentó antes. Eso es un enfoque material. Interesa el significado, el contenido de las proposiciones, de los enunciados. Y hay un tercer enfoque que es el enfoque pragmático, que tiene que ver con el sexto elemento de la comunicación, que es el contexto o referente. Y hemos dicho que la pragmática, bueno, si no se ha mencionado, se menciona ahora, la pragmática es un componente dentro de la lingüística del texto. A la pragmática le interesa bastante el contexto, referente o circunstancia, que ya hemos dicho es todo lo que rodea un proceso de comunicación, en este caso todo lo que rodea a un texto argumentativo. ¿Y por qué interesa la pragmática todo lo que rodea el proceso comunicativo? Porque tiene que ver en muchos casos. Por ejemplo, cuando está sustentando el abogado, ¿no? El abogado, ¿qué cosa hace? Voy a tomar en consideración qué creencias tiene el jurado, ¿no? O de repente, qué creencias tiene el juez. De repente es un juez muy religioso, de repente no lo es, ¿no? De repente es ateo, ¿no? Tengo que considerar todo eso en mi argumentación. Pero esas creencias, esos valores, ¿no? Del juez o del jurado, eso pertenece propiamente al contexto, ¿no? Al contexto, ¿no? Sin embargo, van a incidir en mi discurso argumentativo, ¿no? Ese tópico es el que le interesa a la pragmática. Eso propiamente interesa para poder persuadirlos, pues. Eso propiamente es un enfoque pragmático, ¿no?
referido al contexto, a la circunstancia que rodea al proceso de comunicación, en este caso a la argumentación, a la argumentación. Ya, entonces, o por ejemplo, el ejemplo que está ahí, pues, ¿no? Entonces, yo para persuadir a alguien a que se duerma, ¿qué cosa digo? Que se ha visto que muchos niños que duermen bien tienen mejor rendimiento escolar. Claro, ese estudio es algo que está en la sociedad, en el elemento contextual. Ya, ese es propiamente un enfoque pragmático, ¿no? Un enfoque pragmático. ¿Ya? Y la pragmática en sí es un componente ya de la lingüística del texto, ¿no? Claro, este es un enfoque más del tipo de lingüística del texto de la pragmática. De la pragmática. Ya, entonces hasta tres enfoques se puede hacer del razonamiento de la argumentación, ¿no? El enfoque formal, el material y el pragmático. Voy a ver si hay algo en el chat para pasar a lo siguiente que ya tengo. Bueno, ya están las respuestas a la evaluación de esta semana. Voy a abrir el chat y voy a abrir también lo otro. Voy a reducir esto. Ya, ahí está, se ven los tres. A ver, dice, bueno, no, y pensé que había otra pregunta. La premisa implícita no se menciona ni oral ni escrito, ni por escrito, pero se sobreentiende. Está en el entendimiento en realidad, ¿no? Por ejemplo, no es necesario que nos digan que las personas que maltratan a los animales son malas, ¿no? Mucha gente ya tiene eso presente, en la mente lo tiene, ahí oculta en la mente, sobreentendida. Y claro, a la hora de ver a una persona mala, lo que hago es juntar ambas cosas, ¿no? Junto la premisa de Juan maltrata a los animales con la general, los que maltratan animales son malos, ¿no? Hago el proceso y ya concluyo que Juan es malo, pues, ¿no? Pero en este caso ocurre eso, ¿no? Ocurre eso. Ahora, pero así como la mayoría de entimemas, ¿no? Esos tipos de razonamientos con premisa oculta son correctas, también hay inválidas. Es igual que el silogismo, ¿no? El silogismo es correcto, pero hay silogismos válidos e inválidos. Ya. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta más, creo que iremos terminando aquí. No sé, o de repente alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta? ¿Algo por ahí? Normalmente lo que genera un poco de confusión, bueno, por ahí, bueno, creo que en el enfoque, no, eso está claro. Tres tipos de enfoque. Pero ahí lo más complejo es lo del entimema. Bueno, yo le cité un caso de ciencia, el caso más simple, ¿no? Que hay un montón. Razonamientos cortos le llaman. Ya le llaman razonamiento corto, ¿no? Y el razonamiento de tipo entimema aparece en la ciencia no por un derivado de Aristóteles, ¿no? Sino aparece de manera espontánea, ¿no? Ya en la mente del científico hay premisas que complementan al razonamiento corto. Y muchas de esas premisas no necesariamente son una ley del tipo el calor dilata todos los metales, ¿no? Sino simplemente son hipótesis, hipotéticos, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Entonces es un razonamiento enteramente correcto y muy usado en ciencia, ¿no? Muy usado en la ciencia, constantemente, ¿no? En el laboratorio están con esos entimemas ahí. Ya, nos quedamos entonces aquí. Bueno, nos quedaremos aquí retrocediendo. Ya. Ya nos estaremos viendo entonces en la siguiente clase. Ya voy cerrando. Ya llegó la hora. Voy cerrando. Ya, buenos días de nuevo. Entonces nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.
Buenos días, jóvenes.